amable auditorio, gracias por acompañarnos en la señal de TV UJAT por el canal 35.1 de Televisión Abierta y a través de nuestras redes sociales, por YouTube y Facebook Live. En el episodio anterior de su serie Diálogos en Cacao, conversamos sobre la química del cacao detrás del chocolate. El día de hoy platicaremos sobre la presencia del cacao en las manifestaciones culturales de Tabasco y tenemos como invitada a la maestra en ciencias Elizabeth Casanova García, quien es profesora de la Universidad Popular de la Chontalpa. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. El cacao indiscutiblemente es un elemento fundamental de la cultura tabasqueña. Díganos, maestra, fuera del campo, de la mesa y del mercado, ¿dónde más encontramos el cacao en Tabasco? Pues yo me atrevo a decir que el cacao junto con el maíz es la síntesis del ser tabasqueño, ¿no? Encontramos el cacao en todos estos lugares donde tú lo has dicho, pero también en la idiosincrasia de los tabasqueños. También es parte importante de la medicina tradicional, de las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial de Tabasco, como son todas aquellas relacionadas con el Día de Muertos, las ofrendas, las enramas también. Y bueno, yo creo que en Tabasco podríamos decir que somos hijos del cacao. Más que del maíz, quizás, ¿no? Digo, es indiscutible la presencia del cacao, pero ¿qué tan arraigada es la presencia del cacao en estas tradiciones y manifestaciones culturales que nos acaba de explicar? Por ejemplo, en el altar de las zonas indígenas de Tabasco, en el centro de los altares hay una bola de pozol, de pozol con cacao, que se le llama el bucá, que es el centro de la ofrenda, el corazón de la ofrenda. Entonces, y también pues sabemos que la ofrenda o el altar es una parte muy importante de las comunidades, y si ellos reconocen como el corazón de la ofrenda un elemento que está ligado al cacao. También precisamente las jícaras son labradas hermosamente por los artesanos tabasqueños y son destinadas precisamente al consumo del pozol con cacao, así como los cocos labrados también tradicionalmente han sido decorados bellamente para el consumo del chocolate, por ejemplo, porque en Tabasco la forma de consumir el cacao, me atrevo yo a decir, que ha sido más en forma de bebidas. Hay una amplia variedad de bebidas que se consumen en Tabasco y que tienen como base el cacao, como son la avena con cacao, el chorote, el polvillo, la bebida incluso se le llama así bebida al puntal también, que se toma en las comunidades rurales como para empezar el día, y bueno, de ahí hasta el chocolate caliente, ¿no? Anteriormente nos comentó que habían enramas y a mí me gustaría así puntualizar para pues, la gente que nos escucha de otros estados, ¿en qué consisten las enramas en Tabasco? Sí, ese es como el agradecimiento de los pueblos indígenas. Tiene una fuerte raíz indígena esta manifestación, que se ofrendan en el Día del Santo Patrón de la comunidad, se ofrendan los resultados de la cosecha para pues pedir para el bien de la familia, el bien de la comunidad, y estas enramas, que son ramas que van trenzadas y que las llevan una comitiva hasta la iglesia, pues van precisamente cargadas de, entre otras cosas, de cacao, coco, piña, bueno, en general lo que se produce aquí en Tabasco. Los productos de la tierra que se ofrendan, ¿no? Y nos hablaba de esta raíz prehispánica que coincidía con lo que es la celebración de las cosechas, ¿no? Exactamente, normalmente esto era pues en los meses de la cosecha, en agosto, por ahí, pero bueno, con la colonia pues se trasladan estas fechas al calendario, se despaganizan estas fiestas. Lo mismo pasa con el Día de Muertos, ¿no? Pero
pues se hace ahí este sincretismo, se unen estas dos culturas y los altares, las enramas han sido una forma históricamente de resistencia de estas culturas prehispánicas que teníamos en México y que se han seguido manifestando, se adaptaron a este nuevo contexto, a la nueva cultura, a la cultura al mestizaje realmente. Pero pues te digo, es muy importante, a mí me gustaría que alguna vez hicieran una documentación de los altares indígenas, son muy diferentes a los altares mestizos, pero es una manifestación que no se conoce mucho, pues carecen, por ejemplo, del papel picado, que es tan característico, o de las calaveritas, y por el contrario están hechos con materiales del medio ambiente, ¿no? Materiales naturales. Las personas que los realizan saben trenzar y hacer bellas estructuras. Bueno, y el significado, por supuesto, que tienen los elementos que ponen como las jícaras, todo siempre en pares, de la representación de la luna y el sol, Ují y King, que bueno, que tiene toda este simbolismo. Okay. Y por ejemplo, otro elemento que dentro de los altares, que aquí en Tabasco nos comentaba usted que el cacao es un elemento central, pero por ejemplo las flores de cempasúchil que son tan comunes, sabemos que en nuestro estado pues no se producen, o sea, no… No, de hecho en el altar indígena no vas a ver flores de cempasúchil. Es una diferencia más, ¿no? O sea, vemos altares en el resto de la República que son muy coloridos y donde sí es cierto el chocolate, una taza de chocolate suele estar presente en el altar o después, ¿no? Para los invitados. Junto con el pan de muerto y Claro. cosas así, que es diferente esta parte. Incluso la comida que se ofrece en los altares indígenas es muy diferente a la del altar mestizo, que está mucho más difundido, que conocemos mucho más ampliamente. Claro, y entre las enramas, por ejemplo, y las ofrendas del Día de Muertos o las otras celebraciones, ¿no? Porque también tenemos presencia del cacao en otras celebraciones más festivas. ¿Podríamos decir que hay alguna celebración en la que es más evidente la presencia del cacao o está bastante homogéneamente repartido? Creo que son estas dos que mencionas, donde tiene así como una presencia más fuerte y que también son de las manifestaciones más arraigadas a la cultura. Usted que ha tenido un contacto directo con las tradiciones culturales de los pueblos originarios de nuestro estado, ¿considera que el cacao sigue manteniendo un papel ceremonial, ritual, sagrado o ya se está perdiendo dentro de las costumbres indígenas? Bueno, aquí hay que hablar del contexto en general. Pues las poblaciones indígenas son pequeñas. El patrimonio cultural inmaterial es una cultura viva que tiene un proceso como todo ser vivo, ¿no? Que es dinámico, que es cambiante, que se contextualiza. Entonces, en ese sentido sí creo que que cambia, no quiero decir que se pierda, pero cambia y hay una erosión inevitable de las otras, o sea, de otras expresiones. No creo que en Tabasco se pierda la cultura del cacao ni el sentido ritual que tiene el cacao para los tabasqueños, sobre todo para sus comunidades indígenas. Y también tienen un uso en cuanto a la medicina tradicional, todavía se siguen curando a los niños, sobre todo en muchas comunidades que tuve yo oportunidad de conocer en Tacotalpa. A los niños cuando nacen se les pone en el ombligo un grano de cacao, bueno, por diferentes creencias, ¿no? Pero pues el ombligo también tiene un vínculo con la madre del niño y así como con la madre tierra también, ¿no? Menciona usted Tacotalpa.
Pero, por ejemplo, nuestro estado es el principal productor de cacao a nivel nacional y aunque la mayor superficie está en los municipios de Comalcalco, Cárdenas, Cunduacán, Huimanguillo, ¿considera usted que se diluye la presencia del cacao a lo largo, conforme nos alejamos de la Chontalpa? Sí, creo que se ha concentrado en esa parte. No te sabría yo hablar de los números, como que no los tengo, pero sí, está concentrada en esa parte. Aparte, es una demarcación que ha trabajado mucho por por fomentar la siembra, el cultivo y el proceso del cacao. Sí creo que el cacao es un bien que se consume en todo el estado, pero que no se siembra en todo el estado. En la sierra de Tacotalpa hay un caso interesante. Ahí se produce un ancestro del cacao que se llama el pataste y todavía crece de manera silvestre en algunas regiones. También pues ha bajado un poco la producción. La producción normalmente está en relación estrecha con el consumo, ¿no? Entonces se pierden un poquito tradiciones y se pierden también pues tradiciones de producción. Okay. Claro, porque el pataste, aunque pertenece a la misma familia, al mismo género, no se cultiva de manera comercial. Sí, pero sí, para aquellas comunidades todavía tiene una importancia de uso. No está tan difundido, pero es muy apreciado en las comunidades donde todavía crece de manera natural. Tabasco es el principal productor nacional y sin embargo Oaxaca, que no es productor sino comprador, es el que más se asocia con el cacao. Vamos a conversar en el siguiente bloque precisamente de cómo es que un estado que no siembra cacao en el imaginario nacional, colectivo nacional, sí se asocia al cacao por el chocolate, ¿no? Pero vamos a dejarlo eso para el próximo bloque. Estimado auditorio, estamos teniendo una interesantísima conversación sobre la presencia del cacao en las manifestaciones culturales de nuestro estado. Tenemos que hacer una pausa, será breve. Quédese con nosotros aquí a través de la señal de TV UJAT. Estamos de vuelta en su serie Diálogos en Cacao, aquí por TV UJAT, en el canal 35.1 de televisión abierta y a través de nuestras redes sociales por YouTube y Facebook Live. Estamos conversando con la maestra Elizabeth Casanova sobre la presencia del cacao en las manifestaciones culturales de Tabasco. En el bloque anterior le comentaba yo que a nivel nacional colectivamente se asocia a Oaxaca con el cacao más que a Tabasco. Tabasco se nos reconoce como productor, sin embargo a Oaxaca se le asocia más con el cacao. ¿Por qué sucede esto? Bueno, te puedo comentar mi particular punto de vista. Tengo como varias posibles respuestas o varias posibilidades de por qué sucede esto. Han llegado a un nivel de proceso del cacao importante, pero bueno, en Tabasco también, ¿no? Entonces, a lo mejor esta no sería una variable que defina esta situación. Sin embargo, creo que han llegado a un nivel de agrupación, de asociación, de cooperativas que ha propiciado un ecosistema de producción, bueno, producción no, de proceso, venta, mercadeo, todo asociado al cacao importante. Creo que ese concepto de cooperativa lo tienen bien apropiado y esto les ha permitido, por ejemplo, mantener precios, mantener estándares de calidad, que yo creo que en el mundo en general la calidad y el precio pues son pautas importantes para cualquier producto, pero en general para los productos que son del campo es muy importante, los productos comestibles, y ellos han logrado agruparse en cooperativas y fortalecerse como grupos y lograr pues mantener precios estables,
Yo le voy mucho a la calidad estándar, o sea, constante que ellos han logrado. También Oaxaca es un estado grande, es un estado que tiene, pues veámoslo así, si Tabasco tiene potencial natural o potencial cultural y potencial patrimonial, histórico, pues Oaxaca lo tiene en relación al tamaño del estado, ¿no? Entonces han logrado pues también poner en su gastronomía varias bebidas ligadas al cacao que pues, le han dado esta particularidad, ¿no? Que a pesar de no ser los mayores productores, como el caso de Tabasco, pues sí se les asocia mucho al... De hecho, me hablas de cacao inmediatamente de Oaxaca y pienso en una marca en particular de chocolate. Sí, y además es una marca que compra cacao tabasqueño, ¿no? Sí, No vamos a decir nombres, usted, amable auditorio, búsquenlo. búsquele, imagínese. Usted mencionaba algo muy importante, es que el cacao es parte de nuestra dieta como tabasqueños. El cacao es un producto emblemático de nuestro estado, de nuestro entorno agrícola. ¿Podríamos esperar que si no hay cacao en el campo tabasqueño, se siga consumiendo así como sucede en Oaxaca? Que no tienen cacao en su campo y sin embargo en sus mercados y en sus mesas y en sus tradiciones sí está presente. Pues creo que sí, seríamos consumidores, lo traeríamos de algún lugar, pero pues también confío en las estrategias gubernamentales para promover la siembra del cacao, para promover que sea un bien natural que nos siga perteneciendo a los tabasqueños y a los mexicanos. Y bueno, creo que hay una estrategia que prevé esa posibilidad. Pero si no, yo creo que sí, como el maíz. Si no abastece la producción del país, pues se trae de algún otro lugar. Sí, pero bueno, el hecho de que el cacao tenga un papel tan relevante en nuestras celebraciones podría asegurar que se siga cultivando, o sea, es también. Exactamente, una cosa lleva a la otra, ¿no? Pero bueno, aquí entran muchas situaciones ya pues que se nos complican un poquito más. No sé, esto hay que abordarlo de una manera interdisciplinaria porque no es solamente que culturalmente se siga necesitando este bien, sino pues también los factores ambientales, la atomización de los terrenos, hay factores sociales, naturales, agronómicos, etcétera. Claro, a mí me llama la atención que décadas atrás el cacao era un elemento fundamental del desfile de carros y barcos alegóricos, ¿sí? Usted recordará, amable auditorio, cuando se hacían los desfiles en el río Grijalva, municipio que producía cacao traía a la embajadora vestida con sus trajes, ¿no? Y la diosa del cacao y la flor del cacao, sí, sí es verdad, no faltaba esto, no es algo en lo que yo había pensado, no sé este año si no estuvo representado el cacao, yo me imagino que sí, por lo menos en las jícaras. Uno, Uno, un uno de municipio. 17. Uno de 17, amable auditorio, piénsele cuál, búsquele también. Uno de 17. Y yo quisiera preguntarle si es este un reflejo de la percepción de los artistas, porque ellos son los encargados de elaborar estos carros alegóricos, si ellos están percibiendo este cambio en el entorno agrícola y lo están expresando, lo están manifestando en los carros. Pues evidentemente sí, digo, no tengo así un dato objetivo, no tengo tal, pero pues la evidencia nos hace asumir que hay pues algo que nos está haciendo no recurrir a un elemento que hace años era fijo, ¿no? El cacao podría empezar a perder terreno en las expresiones artísticas. ¿Usted ha observado? Eso te lo comento de manera particular. Creo que no. Las jícaras siguen teniendo como o sea, como parte de su iconografía
el cacao. Últimamente he visto que en la tira bordada se vuelve a bordar el cacao junto con los tulipanes. En el caso de, ¿qué otra cosa? En la pintura, por ejemplo, tenemos en Tamulté un colectivo muy importante de pintores de la época hace 40 años, de González Pedrero, que hubo ahí una intervención y formación de pintores que hoy en día son grandes pintores, y ellos tienen como tema recurrente el cacao. Pero bueno, sería cuestión de, eso sería un indicador importante, eso que comentas, ver a lo largo de nuestra historia próxima si realmente han dejado de tener los artistas en el cacao una fuente de inspiración. Sí, porque mencionó usted la flor del cacao, que es una elección popular que se sigue realizando, pero también tenemos expresiones como ya cayó el cacao, y no hay fiesta en la que no haya una olla de pozol. En cualquier celebración popular, en la calle, cualquier reunión que se precie, tiene pozol y dulce de coco para acompañar. Quiero preguntarle si el cacao es un elemento de identidad cultural de Tabasco. Sí, pues hasta, digo, independientemente si es verdad o no, porque hay varias teorías, la forma en que se nos llama fuera de Tabasco, ¿no? Los chocos, mucha gente lo asocia con el chocolate. Hay otras, como otras versiones, ¿no? De por qué se les llama choco y choca. Pero sí. Y yo, por ejemplo, lo primero que cuando salgo del país, el primer souvenir en el que pienso para llevar de aquí para allá es cacao, chocolate y sobre todo de los productores locales, ¿no? Claro. ¿Podemos decir que el cacao es parte de nuestro patrimonio cultural como tabasqueños? El cacao es parte de nuestro patrimonio natural, la fruta en sí, pero tenemos en el proceso del cacao al chocolate un patrimonio cultural inmaterial impresionante que va desde la siembra, desde la manera de producción, que es un ecosistema naturalmente agroecológico, el labrado de las jícaras, los canastos que se hacen para lavar el cacao, todo este conocimiento que tienen los agricultores, las herramientas que se fabrican y que se adaptan ex profeso para el cultivo y para el proceso, porque también tenemos piladores, unas tinas que se hacen con maderas locales, con el conocimiento que necesitan los artesanos y los campesinos para cortar estas maderas, estas fibras, estos elementos naturales como las jícaras en una época determinada, el conocimiento del medio y del universo que necesitan, los permisos que todavía se siguen pidiendo y evocando a los dioses del agua, del cacao, del pantano, etcétera. La alfarería tradicional de Tabasco también está ligada a nuestro cacao. Los comales, hay comales que son para echar tortilla y hay comales que son un poquito más cóncavos, que son hechos específicamente para el tostado del cacao. Hay un gran patrimonio cultural inmaterial ligado al proceso del cacao al chocolate. Ya para terminar, quiero preguntarle, ¿las generaciones jóvenes se están haciendo eco de estas manifestaciones y tradiciones? Ahí ellos son un punto de referencia importante. El chocolate, me atrevo a decir que es el alimento más universal, más conocido mundialmente, ¿no? Pero en Tabasco, como comentábamos hace un ratito, el chocolate no es la principal forma en que se consume el cacao, ¿no? Aquí tradicionalmente se consumen más las bebidas con base de cacao que el chocolate como tal, ya sea como golosina o como bebida ya adicionada con azúcar y con leche.
Entonces, pues sí, habría que investigar. Personalmente siento que los jóvenes están más relacionados con el chocolate que con el cacao. Claro que sí. Como escuchamos, amable auditorio, más allá del campo y la mesa, el cacao es un elemento que inunda nuestras expresiones y manifestaciones culturales. ¿Usted solo bebe cacao o también lo vive en sus tradiciones? Muchas gracias, maestra Casanova, por habernos acompañado. Gracias, doctora, un placer. Se nos ha acabado el tiempo, pero en el próximo episodio de su serie Diálogos en Cacao conversaremos sobre la particular costumbre tabasqueña de beber cacao. No se lo pierda. Quédese con nosotros en la señal de TVUJAT a través del canal 35.1 de Televisión Abierta y por nuestras redes sociales a través de YouTube y Facebook Live. Muchas gracias. Hasta pronto.